Relatos Sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estés escuchando esto. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio digital donde compartimos aquellas historias que suelen contarse en voz baja, esas que nos recuerdan que a veces los objetos más inofensivos de una casa pueden estar guardando los más oscuros secretos. Casi todas las familias tienen un baúl, una caja de zapatos o un cajón olvidado lleno de recuerdos. Fotos en blanco y negro, cartas con tinta desvanecida, reliquias que han estado pasando por generaciones que tal vez ya no están con nosotros. Pero ¿qué pasaría si uno de esos recuerdos no fuera solo eso, sino que se tratara de una advertencia? La persona que nos comparte la siguiente vivencia, a quien por motivos de privacidad llamaremos Rodrigo, se encontró con algo así. Se encontró con algo que su bisabuela dejó atrás. No era un tesoro, tampoco eran joyas. Era un simple cuaderno que cambió su percepción de la realidad para siempre. Esta es la historia del manual. Mi bisabuela Eladia murió cuando yo era muy pequeño, apenas puedo recordarla, pero entre la familia siempre se habló de ella como una mujer muy peculiar. Decían que ella era una curandera, que sabía de hierbas y que la gente del pueblo le tenía tanto miedo como respeto. Cuando mis padres heredaron su casa, una construcción vieja de adobe en las afueras de la ciudad, me tocó a mí la divertida tarea de vaciarla. Pasé días enteros entre polvo, muebles cubiertos por sábanas y el olor a encierro. Y fue en el fondo de un baúl de madera, debajo de unos vestidos apolillados que lo encontré. No era un diario. Se trataba de un cuaderno de contabilidad de esos viejos de pasta dura que imitan el mármol verde. En la primera página, con una caligrafía apretada y elegante, se leía: remedios y advertencias para el mal de ojo y otras mañas. Al principio leer esto me dio risa. Continué hojeándolo por curiosidad. Estaba lleno de anotaciones que parecían supersticiones de pueblo, cosas tales como poner un vaso de agua bajo la cama o cómo curar el espanto con una limpia, pero entre aquellas notas había una sección diferente. El título de aquello era simplemente para lidiar con ellas. Las instrucciones eran extrañas, muy específicas. Leí algunas en voz alta riéndome. Regla número 1. Nunca, por ningún motivo, aceptes sal de su mano, ni la pidas, bajo ningún concepto la recibas. Aquella es una puerta que les estás abriendo. Regla número 4. Si de noche escuchas a un bebé llorar, donde claramente sabes que no hay niños, cierra bien las puertas y las ventanas. Eso no es un bebé. Regla número 7. Para saber si una vecina es una de ellas, deja unas tijeras de acero abiertas en forma de cruz bajo el tapete de la entrada. Ellas no podrán cruzar ese umbral. Me pareció fascinante. Era como asomarme a un mundo olvidado. Guardé aquel cuaderno más como una antigüedad curiosa que por otra cosa, y así continué con mi vida. Un par de meses después me mudé a un pequeño departamento en un edificio viejo, y fue entonces cuando todo comenzó. Mi vecina de enfrente, doña Carmen, era una anciana que siempre parecía estar barriendo la entrada de su casa. Una tarde, mientras yo comía en el pasillo común del edificio, doña Carmen se me acercó. Buen provecho, joven, me dijo aquella mujer con una sonrisa que parecía llegarle hasta los ojos. Se ve algo desabrida su comida. No quiere que le traiga un salero. En ese instante, no sé por qué, llegó como un relámpago a mi cabeza la regla número 1 de aquel cuaderno. Al mismo tiempo, de inmediato y sin razón alguna, comencé a sentir un escalofrío que me helaba la piel. Quizás se trató de un impulso de estupidez, pero le dije: no, gracias. Así está bien, no suelo utilizar mucha sal. Aquella sonrisa que doña Carmen tenía se borró de inmediato. Fue solo por un segundo, pero en su mirada pude ver frialdad, acompañada de un enojo y rencor que no tenían explicación alguna. Asintió lentamente y se metió a su casa sin decir más. Aquella noche no pude dormir. Me la pasé repitiéndome a mí mismo que se trataba solo de una coincidencia ridícula.
Una semana después de aquello, ocurrió lo de la regla número 4. Eran casi las 3 de la mañana. Me despertó el llanto de un bebé. No se trataba de un llanto cualquiera. Este era muy agudo, desesperado. Parecía venir del patio trasero del edificio. Decidí asomarme por la ventana, pero no vi absolutamente nada. Recordé que en todo el edificio tampoco vivía ni un solo niño. Aquel llanto continuaba. Cada vez parecía ser más lastimero, como suplicando que saliera a ayudarlo. Recordé otra vez el cuaderno. Eso no es un bebé. Me alejé de la ventana con el corazón martillándome en el pecho. De inmediato fui a la puerta y le puse seguro. Aquel llanto continuó casi por una hora y luego hubo un silencio total. Ya no creía que se tratara solo de coincidencias. El miedo que estaba sintiendo en esos momentos era real. Al día siguiente saqué aquel cuaderno y busqué de inmediato la regla número 7. Con las manos temblorosas busqué unas tijeras y las abrí en forma de cruz. Las coloqué con cuidado debajo de mi tapete. Esa misma tarde doña Carmen tocó a mi puerta. Vecino, preparé un té de manzanilla. ¿No gusta una taza? Abrí la puerta y ahí estaba ella parada, con una taza humeante en la mano. Sonrió y dio un paso para entrar, pero algo la detuvo en seco. Justo en el umbral de la puerta, su pie se quedó flotando en el aire por un instante, tal como si hubiera una pared invisible que le impidiera avanzar. Su mirada bajó hacia el tapete. Aquella sonrisa que tenía se le desfiguró en una mueca de puro odio. Sus ojos antes opacos parecieron encenderse. No me dijo nada, solo me sostuvo la mirada y en ese silencio lo entendí todo. Dio media vuelta y se fue. Aquella noche fue cuando comenzó el verdadero infierno. Comencé a escuchar rasguños en mi puerta, también en las paredes. A veces escuchaba que susurraban mi nombre desde la ventana con una voz que imitaba la de mi madre. He puesto cruces de sal en las ventanas como dice el cuaderno. He colgado espejos frente a la puerta como lo indica la regla número 12, la cual dice que a ellas no les gusta verse como son en realidad. Vivía trincherado en mi propio departamento. La portada del cuaderno estaba todavía más gastada de tanto que la había leído. A partir de aquel día, doña Carmen ya no barría la entrada. Ahora solo se sentaba en una silla frente a su puerta y desde ahí me observaba, a veces por horas sin moverse. Solo se quedaba ahí mirando. Lo más aterrador es que una noche buscando una solución, una forma de terminar con eso, llegué a la última página del cuaderno. Ahí solo había una regla más, la número 23, escrita con una tinta más oscura, como si mi bisabuela lo hubiera añadido con prisa o con miedo. Esta decía: si todo lo demás falla y sabes que ya no puedes mantenerlas afuera, recuerda que solo hay una cosa que no te pueden quitar sin tu permiso. Nunca bajo ninguna circunstancia se te ocurra decirles tu nombre completo. Aquella fue la primera vez que escuché su voz dentro de mi cabeza, y en ese instante entendí dos cosas. La primera es que el cuaderno de mi bisabuela no exageraba, y la segunda y más importante es que aquel golpe de suerte es lo que me había mantenido con vida hasta ahora. Me llamo Rodrigo, eso es correcto, pero mi madre, como muchas en este país, tuvo la idea de ponerme dos nombres, y el que ella susurró dentro de mi cabeza fue solo el primero. El segundo, el que casi nadie usa, el que solo aparece en documentos oficiales, ese aún era mío. La regla número 23 de aquel cuaderno cobró un sentido aterrador. No se trataba solamente de decir tu nombre completo, se trataba de protegerlo. Era el último cerrojo de la última puerta, y ella en este momento lo quería. Los días siguientes los ataques cambiaron. Ya no eran solo rasguños en la pared o susurros en la ventana. Se volvieron más astutos, más modernos. Primero fue una llamada desde un número desconocido que contesté por error. Una voz de mujer muy amable de telemarketing me respondió. Buenas tardes. Hablo desde el banco. Estoy buscando al señor Rodrigo. Disculpe, ¿me podría confirmar su segundo nombre para la validación de seguridad de su cuenta?
En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo siento, no tengo cuenta con ustedes. Hubo una pausa y la amabilidad en la voz de aquella mujer se evaporó. Fue reemplazada por un silencio helado. Y entonces, antes de colgar, lo escuché. Muy bajito, pero era ella. Parecía estar riéndose en una voz baja y ahogada. 2 días después volvieron a tocar mi puerta. Me asomé por la mirilla. Se trataba de un repartidor, un muchacho con gorra y uniforme de una paquetería que no reconocí, el cual estaba sosteniendo una caja. ¿Entrega para Rodrigo? Déjelo ahí, le contesté a través de la puerta. No puedo. Es un paquete certificado. Necesito que me firme de recibo y me dé su nombre completo. Ese es el protocolo. Vi a doña Carmen observando todo desde el marco de su puerta con una sonrisa torcida. Le dije al repartidor que no había pedido nada y me alejé de la puerta con el corazón desbocado. Pude escuchar al repartidor maldecir y luego sus pasos alejarse. Ella estaba usando al mundo exterior para intentar llegar a mí. Me estaba aislando. No podía pedir comida. No podía recibir paquetes. Casi no podía contestar el teléfono. Vivía de lo enlatado que tenía en mi alacena. Cada llamada, cada vez que tocaban el timbre parecía tratarse de una prueba. Pero una noche llegó el peor de los intentos. Escuché sirenas en la calle y luego golpes violentos en mi puerta. Protección Civil. Hubo un reporte de fuga de gas en este edificio y necesitamos evacuar. Deme su nombre completo para ponerlo en la lista de residentes a salvo. Por un segundo el pánico me ganó. Casi abro la puerta, pero entonces a través de la mirilla vi sus zapatos. El hombre vestía un uniforme impecable, pero sus zapatos estaban viejos. Estaban rotos y cubiertos de tierra, la misma tierra seca del patio trasero. No abrí, no dije nada. Aquel hombre siguió gritando y golpeando por casi media hora mi puerta hasta que finalmente se rindió. No sé exactamente cuándo terminó todo. No hubo un enfrentamiento final ni un momento claro en el que todo cambiara. Simplemente un día, todo el ruido cesó. Pasaron semanas en las que cada sonido me hacía contener el aliento. Cada llamada desconocida me ponía al borde del pánico. Aprendí a vivir en silencio, a no pronunciar jamás mi nombre completo ni siquiera a pensarlo, y poco a poco la presión fue disminuyendo. Doña Carmen desapareció sin dejar rastro. Nadie la vio salir, nadie vino por ella. Un día estaba y al siguiente su puerta estaba abierta y vacía. Desde entonces ya no ha habido más rasguños en las paredes ni susurros en la ventana, solo ha habido silencio. A veces pienso que se rindió y otras veces que tal vez encontró a alguien más fácil de engañar. Aquel cuaderno de mi bisabuela está guardado bajo llave. No necesito leerlo para recordar cada una de sus reglas, pues estas están grabadas en mi memoria como si de cicatrices se trataran. Y aunque la calma haya regresado, todavía no contesto números desconocidos, no abro la puerta a extraños, y tengo cuidado de cuándo pronuncio mi nombre completo. Porque si algo aprendí de aquella experiencia, es que hay batallas que no se ganan luchando, se ganan resistiendo. Y esa última puerta sigue ahí, cerrada y protegida. Rodrigo nunca volvió a saber de ella. Tal vez todo fue un juego de su mente o tal vez fue una advertencia heredada lo que lo salvó. Pero si alguna vez se encuentran con un cuaderno y este tiene reglas extrañas y antiguas, más vale que las tomen en serio y sobre todo, recuerden muy bien cómo se llaman.